Entonces, cuando ves la película, da mucha la sensación que por ciertas cosas del montaje, incluso por algunos personajes, da la sensación de que es un falso documental. Esta sensación no la llegamos a plantear hablando, que podía ser porque querías construir la película análogamente al personaje de Arthur Craven. Que era un ser que falseaba mucho, ¿no? Sí, es un poeta mentiroso, ¿no? Exacto. Sí, a mí lo que me gustaba era que veníamos de muchos años en los que todo el lenguaje del cine se utilizaba para construir verosimilitud, para reforzar la sensación de credibilidad del espectador, y que podíamos hacer un documental en el que sucediera lo contrario, ¿no? El espectador estuviera invitado a sospechar constantemente que todo lo que vemos es mentira, ¿no? En vez de construir entrevistas para que todo parezca verdadero, de repente utilizamos por choque de montaje la sensación de que lo que está diciendo una historiadora, que es verdadera y que habla de algo real, sospechar que eso es falso, ¿no? Y me gustaba pensar eso, que después de varios años de falsos documentales, que todo el mundo pensaba que eran reales, hacer un documental real que todo el mundo pensaba que era falso. Y en el fondo tenía relación también con lo de, bueno, evidentemente con todo el trabajo de Forcey, que es una película que me gustaba mucho entonces, ¿no? Pero teóricamente es lo mismo que decía Fontcuberta, cuando Fontcuberta hace todas estas series de animales fantásticos, el viaje a la luna, del astronauta, cuando decía que es una forma de inocular pequeñas mentiras que no trascienden, que no conllevan gravedad, para que el espectador reconozca cómo se construyen las mentiras y cuando las ve en las noticias las pueda reconocer como tales, ¿no? Y darse cuenta de que en las noticias hay falsedades. Claro, que aprender, sea crítico con lo que lo rodea. Sí, que el espectador sea consciente del lenguaje que estás empleando, ¿no? Y bueno, la intención era un poco por ahí. Es una película, yo creo, muy teórica. Teórica en el sentido de que es una primera peli con inquietudes de estudiante, de este tipo de cosas, ¿no? Que es falso, que es real, que esto en aquella época me interesaba. Luego, lo que se cuenta en la película, yo no me he inventado nada. Todo lo que se cuenta en la película son o historias reales de Craven que le sucedieron, o mentiras que él se inventa y que no podemos comprobar, o hipótesis de personajes varios. En un principio me imaginaba, hay un momento en el que están Carles Acmor, que es el poeta dadaísta catalán, que dice que Craven fue torero, y la historiadora que le dice que no, ¿no? Yo me imagino que otra película tuviera ese mismo punto de tensión entre el Craven imaginado, que empieza consigo mismo, y el Craven historiado de los historiadores, ¿no? Y de los biógrafos. Pero hay un momento muy curioso en el que Marluisa Borràs, que es la historiadora que más trabajo Craven y la gran divulgadora de él, en el que ella dice, voy a contar cómo yo trabajo. Tengo una intuición y cuando la tengo no paro hasta demostrar que eso es verdad, ¿no? O sea, me gustaba que al principio, incluso una historiadora rigurosa como ella, al principio no eran los datos, al principio era la intuición, que luego demostraba, ¿no? Sí. Era totalmente, un método totalmente inductivo, ¿no? Bueno, eso se ve muy claramente en el montaje, que es como un montaje paralelo, que parece que haya que hayan como réplica entre ella y él. Sí, está el galerista. Sí. Eso también me planteé que la película de algún modo representara el arte contemporáneo, ¿no? Los distintos estamentos están representados. Están los artistas plásticos, los galeristas, los poetas, los historiadores del arte, los críticos de arte. Y estas secuencias, hablando del artista está ausente porque está desaparecido y por lo tanto no tiene ni voz ni voto, y están dirimiendo sobre él Bernard Heisig, que es un poeta, quizás uno de los grandes impulsores de la poesía fonética en Francia, Marcel Fleiss, que es el galerista de la Galería Milner Saint-Denis, especializada en arte del siglo XX, de las vanguardias, y Marluisa Borràs, que es la crítica de arte de la vanguardia e historiadora de Craven. Y entonces los tres discuten sobre si Craven fue un pintor desconocido que se llama Duarte Assigna. Y claro, esa conversación, yo a veces en clase la pongo como ejemplo de secuencia estrictamente documental en la que todo está previsto y todo está muy calculado. O sea, en el guión que yo escribí un año antes, casi estaba escrito tal y como quedó la secuencia, porque Craven llevaba muerto 90 años. Esta discusión la habían tenido ya por escrito en distintos libros y yo sabía perfectamente qué iban a decir. No es como hacer un documental sobre algo que sucede en la calle ahora y es imprevisible, ¿no? Entonces, la jugada fue decirle
Frank Nicotra, que estaba como intermediario, cuando estaba con Marcel Flesch y Bernard Heisig, le ponía los argumentos de Borràs, ¿no? Ah, vale, esto dice tal, pero esto no podría ser que no sé qué. Y eran las réplicas de Borràs, o sea, y al revés, con Borràs yo le podía decir, pero bueno, Marcel Flesch dice que no sé cuántos, ¿no? Y si hace falta que discutieran, podíamos crear esta discusión en montaje. Leí también que el personaje de Nicotra apareció cuando Paco Poc fue a presentación a Francia. Mucho has leído tú. En el guión que tú le llevaste a Paco Poc, o sea, ¿estaba el personaje de Nicotra de alguna manera que no fuera él? No, el guión con el que trabajamos al principio era mucho más este collage como lo de Torero. Era una película de me cuentan la verdad, me cuentan historias inventadas. Una película de montaje paralelo, en la que el espectador podía escoger si se quedaba con una versión o con la otra. Así escogía la poesía o escogía la historia. Y a mí me interesaban las dos. Yo creo que me creaban el interés que tengo en hacerlas. Me gusta investigar, me gusta trabajar como periodista y me gusta buscar datos y al mismo tiempo me gusta imaginar cosas. Y Clara me parecía perfecto para compaginar ambas ideas. Entonces sí que iba por ahí. Y cuando Paco conoce a Frank Nicotra es cuando se me ocurre que es perfecto para que la película no solo tenga este montaje paralelo, sino que de repente se convierte en una especie de película de detectives. Y el hilo conductor, una película de detectives que tiene un hilo conductor y se convierte en cierto modo en una pequeña road movie, y al mismo tiempo potenció mucho el juego de espejos. O sea, en el momento que el juego de espejos que siempre son deformantes, ¿no? Es una cosa que discutíamos con mi montador al principio, que todos tenemos a pensar que el montaje paralelo sirve para evidenciar las analogías, ¿no? Pero al mismo tiempo sirve para mostrar diferencias, o sea, que juntas cosas también ves las diferencias que hay. Y me gustaba pues comparar quién era ese poeta boxeador de los años 10 comparado con este poeta boxeador del siglo XX, que tienen relativamente poco que ver. O qué sucedía cuando tienes a un grupo de poetas contemporáneos y de artistas plásticos contemporáneos, como los que están discutiendo en esta mesa en la costa catalana, que me gusta que nos sirva como juego de espejos para pensar en qué medida se parecen o se diferencian de los poetas vanguardistas que se juntaban en las playas de Cataluña en los años 10, ¿no? Desde que estaban Picabia, Duchamp, Clavan. Y eso me gustaba que fuera constante, ¿no? El Salón de los Independientes de los años 10, como lo comparas con Arco, en los lugares donde se mueve el arte contemporáneo, ¿no? Iba un poco por ahí. Y entonces sí, Paco Poc se fue a París a buscar coproducción con una productora que no me acuerdo cómo se llama, y en la recepción se encuentra sentado al lado de Frank Nicotra y empiezan a hablar, porque Frank es director de cine también. Bueno, en aquella época estaba con su primera película, moviéndola, y estaban los dos con sus guiones, y ahí es donde se conocen y Paco me llama para contarme que he conocido a Clara. Después, antes he dicho una cosa del montaje análogo, y me ha venido a la cabeza uno de los momentos que más me gustó de la película, que es el momento que hace realmente un montaje análogo de A3, que entra Nicotra a la Monumental, se ve como entra un toro y después cómo está el combate de Craven. Me preguntaba si esto es más una referencia al cine soviético de los años 20, más de Kuleshov y Podovkin, o es una cosa que tú querías mostrar realmente lo que era Nicotra ahora con el Craven de antes. Hiciste esta analogía intermedia entre el animal. Eran varias cosas simultáneas. Desde luego, como técnica de montaje, es una técnica de montaje que nace con los soviéticos. Esto en la creación es marca de un momento en el que se habla de la diferencia entre el montaje invisible de Hollywood, ¿no? Que es el que ha escrito también Walter Murch, con el montaje soviético, en el que en Hollywood los cortes no tienen que verse, tiene que pasar desapercibido, todo es una secuencia. Y si le pregunto a mi madre ¿cuántos planos has visto? Me dirá uno. Una secuencia en la que hay 40 con 20 puntos de vista. Es una sofisticación fantástica, ¿no? En el caso del montaje soviético, que luego es el que han seguido Marker y muchísima gente, importa que el corte se vea, ¿no? Porque ese corte es el que produce sentido. Entonces, en estas secuencias, este tipo de montaje que viene de los soviéticos, en el que los cortes se ven y es evidente que hay un montaje que tiene significados. Y en general en todas estas secuencias me interesaban contrastar, la idea central es contrastar el paso del tiempo, ¿no? Ver cómo los espacios han cambiado,
cómo las texturas de filmación han cambiado, cómo los soportes son distintos y cómo desde luego el contenido del plano, los personajes también son distintos, ¿no? Sobre todo no tanto en esa secuencia, yo lo veía como que el personaje de Nicotra se va diluyendo. Es como que a medida que el personaje de Nicotra, que al principio tiene un peso intermediario fuerte, la película avanza, el personaje de Nicotra se va diluyendo y se convierte en la ilustración de una ilustración deformante si quieres, pero de una ilustración de Cravan. Y cada vez su presencia ya deja de investigar, deja de ser detective y se convierte ya en un Cravan de ficción, en una especie de pequeñas viñetas de cómic en blanco y negro. Entonces ya cuando llegamos a este momento del boxeo, ya me interesaba, hay Nicotra ya casi no es Nicotra, es el Nicotra es Cravan dibujado, y ahí lo que sí me interesaba es centrarme en el personaje de Lorente, que es el único espectador que quedaba vivo del combate de Cravan, y el que sí me interesaba de repente verle, ¿no?, con 90 y pico años, en una plaza de toros que ya está en ruinas, intentando evocar ese recuerdo de cuando tenía 9 años. Y que podamos imaginar que ese anciano un día fue un niño y ese niño está en medio de la plaza de toros llena de gente, cuando eso era una cosa que de hecho ya no existe, ¿no? La plaza de toros ya no se puede hacer toros nunca más. La intención iba más por ahí. De hecho en un principio, esta idea de que el paralelismo Cravan-Nicotra fuera existiendo, hubo un primer montaje en ese combate de boxeo que cuentas. Estamos viendo el combate de Cravan, cuando Cravan pierde contra Johnson, en paralelo con la final del campeonato del mundo, que Nicotra pierde contra el boxeador negro. Y era como decir, la derrota de los dos llega aquí y utilizaba la derrota de Nicotra para ver la de Cravan. Y nos dimos cuenta que en ese momento ya no solo no era útil para contar la historia de Cravan, sino que la disminuía. De repente, entre las 5 fotos de Cravan contra Johnson, que eran 5 fotos y todo tenía que ser muy evocador porque no había imágenes, y el combate de Nicotra contra, no recuerdo el nombre, que era una imagen en vídeo de la televisión francesa de los 90, pues el peso de esas imágenes en vivo en la que veías la cara de Nicotra destruido, se comía todo lo demás. Y nos dimos cuenta que era un error y lo eliminamos. Paso del tiempo. Sí, luego es uno de los temas polémicos de la película, la presencia de Nicotra. Mi intención es que se crea como medium, casi como un medium para intentar evocar las cosas del pasado, ¿no? Entonces hay espectadores que les funciona como tal, otros que les parece que la presencia de Nicotra es demasiado fuerte y en vez de transparentar, su presencia es opaca y no permite ver a Cravan tanto como quisieran, y otro tipo de espectadores que les parece que echan de menos, que podrían contar más la historia de Nicotra sin que se entorpeciera a Cravan. Y bueno, estas son las reacciones que me he encontrado. En Gritos a ritmo fuerte de José María Núñez. Él introduce a una mujer. ¿Has visto Gritos a ritmo fuerte? Sí. Eso no lo ha visto nadie. El personaje de la mujer que va de blanco, que va a los conciertos, estos rock. Es un personaje que es totalmente ficción, pero porque José María Núñez no quería hacer un documental al uso. Entonces le mete un personaje de ficción para ficcionar toda la imagen. Por el concepto de si tú metes ficción ya no es documental. Te pone en la cabeza el Nicotra con un paralelismo de la mujer esta. Sí, ya te digo, pero luego de repente lo que está mirando es una cosa en la que Núñez no controla y que se le escapa de las manos, ¿no? Pero por eso esa explicación de Van der Keuken me parece muy interesante. Vale, tú controlas a la mujer de blanco, pero no controlas a los músicos. Y luego llega un teórico que diga, esta secuencia de ficción es documental. Y dice, bueno, pues si entramos en ese punto, pues hay cachitos. Claro. Hay cachitos que sí, cachitos que no, hay cachitos que... Luego además es que el documental, ¿no? La palabra documental es tan polisémica ahora mismo que todo el mundo la utiliza para cosas distintas. Sí. Y te das cuenta que llevas media hora discutiendo con alguien que lo utiliza de una forma distinta y no vale la pena entrar en eso. Bueno, Watkins está aquí todavía, ¿no? Sí. Está de Dreyer, el del Génesis. Claro, es que hay montones. O sea, vamos, cada cineasta tiene más guiones nuevos no hechos que hechos. Es muy bonita la de Kurosawa, que era la primera película suya, su ópera prima, iba a ser sobre las penurias que pasaban los campesinos cuando cultivan el arroz, llega la nieve y lo destruye todo. Ostras. Y justo cuando empezar a rodar, inventan un tipo de arroz que sobrevive a la nieve. Qué increíble. Y claro, la problemática de los personajes pues se acabó. Qué fuerte. Y aquí está el guión de esa peli. Qué increíble. Ostras. Sí, ¿eh?
Sí, no te temporada fantasía, con hacer una serie de televisión con... Sí, algo interesante. O sea, no rehaciendo, porque es imposible rehacer, pero sí como por ejemplo de Eisenstein, esa película que dejó inacabada, la última... La Iván el Terrible, tercera parte. No, otra, no me acuerdo cómo se llama. Es una de las que solo hay unas fotografías. El Prado de Beijing. Pero se Creo que conservan bastantes fotografías. Hay Claro, se pero- hizo un montaje Esto sí. de media hora. Claro. Pero sí que lo que pasó en esa película es que se quemó el negativo. Entonces se Sí. rehizo y se volvió a quemar. Y se conservan, pues. Bueno, hay una edición que está, yo la tengo. Sí, esta historia la había visto hace años y me imaginaba más eso, o sea, a partir de fotos, documentos, incluso de fotogramas de otras películas de cineasta, de visitar los espacios, la gente que quede, más que de repente ponerme a ilustrar el guión de Eisenstein, que ya me das que una cagada, seguro. O sea, si lo haces, Como ponerte a la altura de él, ¿no? claro, si eso sería hacer una cagada queriendo, o sea, no es... Sí, la verdad es que seguro que hay muchas de la historia, ¿eh? Bueno, aquella película, la de Peter Howitt, que era 2 días en un instante, ¿no? Que era coger la película de Chernobyl y hacer un remake, o el Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Sí. Es como hacer una cagada queriendo. Pues luego Van Sant es otra cosa, ¿no? Bueno. Eso ya es Bustos Domecq, ¿no? Es un fuego, ¿no? Estas cosas pasan. No la vi, pero como propuesta me hace gracia. Sí, bueno, se limitaba a copiarlo todo y a coger actores que no eran en la sombra de los demás y una cosa, como una ilustración en color actualizado no sé, es un experimento que no. De microscopía, más que hacerte una pregunta concreta, te quería preguntar por tu opinión sobre el tiempo en el cine, pero no en el tiempo narrativo, sino en el porqué del uso de esa manera del tiempo. En el sentido de que tú puedes construir una película en presente, puedes jugar con el flashback o con el flash forward. O sea, en la película hablas de un hipotético futuro al final de la película. O sea, ¿por qué en el final de la película hablas de ese hipotético futuro y no lo haces como en el resto de la película? No lo entendí, no vi la diferencia. Sí, o sea, a mí quizás cada vez me gusta más lo de no hacer flashbacks, sino que reconozcamos los flashbacks a través del presente, que es un poco lo que intenta hacer Los Condenados, que sobre los rostros de los personajes y sobre situaciones contemporáneas podamos deducir y tener que comprender lo que es lo que ha pasado en medio, sin tener que hacer un flashback por más que haya rasomones y todo lo que quieras, pero un flashback en una película tiene una connotación unívoca para el espectador. Cuando vemos lo que ha pasado suele ser eso. En cambio, esta idea de hacer flashbacks dentro del presente, o sea, quiero decir, desde cosas muy simples. Ves una cicatriz y tienes que evocar cómo ese señor se rajó, ¿no? Sí. Eso cada vez me interesa más. Y en el caso de microscopías, para mí es la primera vez que filmo, el último episodio, para mí es como la primera vez que filmo el amor, ¿no? O sea, para mí en un retrato es fundamental intentar ver cómo es la persona retratada, pero también qué relación hay entre el retratista y el retratado, ¿no? Esto en las imágenes de esas microscopías es la primera vez que intento trabajar ese tipo de cosas, con imágenes que quedan inconclusas. Es una secuencia que los planos ya están cortados siempre en el momento equivocado para el corte, creando la sensación de que no has llegado a verlo y que alguien tiene que completar esa imagen, ¿no? Y para mí un poco también la excusa, bueno, para mí es una película, una pieza sobre el amor, y la metáfora que utilizaba es la del propio montaje. Y el montaje para mí, y esto tiene relación con lo que dices del tiempo, es la fantasía que nos permite pensar que podemos manipular el tiempo, que podemos ir marcha atrás y rehacer lo que hicimos mal, o lo que podemos hacer mejor. Cosa que, como te decía, con mis películas me niego a hacer, pero que la tentación de hacerlo con la vida sentimental siempre es mayor, porque tiene más importancia que el cine. Entonces, esa misma imagen que utiliza Orson Welles en For Sale, ¿no? Cuando dice que la moviola es una máquina del tiempo y le permite ir atrás y adelante, acelerarlo, ralentizarlo, y entonces ese relato habla de esto mismo, ¿no? De unas imágenes
que alguien se encuentra, pero que en el fondo podría ser cualquiera cuando se encuentra fragmentos de su pasado y de fotografías o de imágenes domésticas, como son las de microscopías, y uno a través de estos fragmentos dispersos intenta reconstruir su historia, ¿no? Y en este caso es la de alguien alguien que no conoce qué es lo que está viendo y tiene que recomponer qué sucedió. Entonces la noción de tiempo de esa pieza tiene relación con esta idea de manipular, de rehacer el pasado, reconstruirlo. Es esa misma idea que aparece en las variaciones Markel cuando hablo de los capiteles de piedra de la catedral, ¿no? Sí. Vemos cosas del pasado, pero siempre que lo estamos viendo desde el presente, con lo cual estamos reconstruyendo una imagen que no existía ni entonces ni existe ahora, es una mezcla. Esta misma idea es un poco la que se apunta en microscopías. Y la otra idea que también está desarrollada en variaciones Marker es la del montaje al azar. Lo que hacemos en el episodio en el que montamos con ordenador al azar imágenes de Marker, a ver qué sentidos aparecen, en el fondo es lo mismo que acaba haciendo esta científica hipotética del futuro, ¿no? Con las imágenes contemporáneas. Me gusta esta idea de... O sea, me interesa ver las cosas desde puntos de vista distintos, que a veces pueden ser, pues como La noche que no acaba, ver Hollywood desde el punto de vista de la Plaza de Toros, o a veces esta distancia puede ser temporal, y el tiempo puede ser ver el futuro desde el presente, puede ser ver el pasado desde el presente, y evidenciar que es lo que sigue, evidenciar que hay unas distorsiones. Lo que estamos viendo son cosas distorsionadas porque hay distancias. Bueno, ese tipo de cosas en las que, de forma implícita, porque no son reflexiones que uno haga de forma tan consciente. Todo esto que te estoy contando son reflexiones hechas a posteriori o entre medio, y son cosas que uno piensa y que luego se van plasmando sin mucha conciencia. Me quería remontar a una cosa que me has dicho tú, que en la imagen, que siempre queda en el espectador como que es lo que es, como que es la realidad. Hay muchas veces, bueno, es muy célebre una crítica de Truffaut que yo no comparto, a Stage Fright de Hitchcock, que al principio empieza con McGuffin, que te explican una mentira, realmente, que es la que gira en torno a toda la película, realmente es todo un engaño del protagonista. Entonces, el espectador se cree la mentira porque la ha visto, pero realmente es una mentira. O sea, después, en el 96, una película Sí, las películas que tienen falsos flashbacks. Sí. Porque ¿no? Responden al punto de vista de un personaje y solo más tarde descubres que eso era así. Claro, pero realmente no es un engaño, como decía Truffaut en la película. O sea, realmente él te muestra el diálogo que tiene el personaje. O sea, si él miente, es el punto de vista. Pero es en aquella época extremadamente nuevo, ¿no? Claro. O sea, el espectador nunca había visto un falso flashback. O quizás no sé si era un precedente en la primera, pero si era un precedente eran muy pocos y por convención todavía eso no estaba establecido, ¿no? Y es muy bonito ese momento en el que se inventa. Ahora cuando ¿no? un espectador quien ve una película de director de sospechosos habituales no se va a creer ningún flashback, ¿no? Esto es muy bonito el texto hay un texto de Borges en el que habla de cómo un lector de novelas policiales leería el Don Quijote, ¿no? Y dice, en un lugar de la Mancha, seguro que no es en la Mancha, seguro, no, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no quiere acordarse? Porque Cervantes es el asesino, no se querría acordar. Yo como la lectura de todo Cervantes con este punto paranoico de lector policial, ¿no? Y el espectador contemporáneo, no hace falta ni que sea de policial, es así. Como espectadores contemporáneos somos así, estamos escaldados y veamos lo que veamos, estamos muy alerta, ¿no? Claro. Bueno. Evidentemente el espectador de la época de Hitchcock no lo era, por eso hubo ese pequeño escándalo, ¿no? Pero lo que me sorprende a mí es que Truffaut, que era tan abierto de mente, no lo viera como algo positivo en la película, porque realmente Hitchcock siempre jugaba a engañar al espectador, a jugar mucho con el espectador, sí, ¿no? A hacerle creer cosas, y claro, más grande que en películas de yo creo que nunca lo ha hecho. Sí, es tremendo, ¿no? O sea, sí, imagino que en el fondo, imagino que Truffaut, que siempre fue un moralista, y lo digo para bien, imagino que consideró que había roto el pacto con el espectador, ¿no? Al final cada película encuentra su propio pacto, y entonces aquí Hitchcock se adelantó, ¿no? Y asentó el pacto para las películas siguientes. Claro. Y ahora, por ejemplo, en una de las piezas que he hecho, se llama Todas las licencias con Hitchcock, Dios me libre, se llama El rito y empieza diciendo... sí, lo he visto. Esto lo has visto, ¿no? Sí. La idea es eso, empiezo diciendo algo que no comparto. Y es una forma de conducir al espectador en una visión que para mí no es la correcta, ¿no?
Y eso me gusta mucho hacerlo, decir, estas imágenes significan esto, luego decir, no, pues no era así. Y recordar que las imágenes no son unívocas, eso me interesa muchísimo. Luego hay gente que lo entiende así y dice, me ha manipulado. Y dices, bueno, no sé. Quería preguntar sobre, en general, sobre los cortometrajes. Me da la sensación de que antes creo que ya medio me lo has respondido, pero iría un poco en contra de lo que yo creo. El hecho de que los cortometrajes tengan bueno, cortometraje me refiero, yo lo planteo de 0 a 59 minutos. Lo más experimental de tu carrera es eso. O sea, Microscopía, la variación en Marquet, incluso el 2012. Sí, yo no tengo tan claro, la verdad. Pero acá Es una sensación que tengo yo. Más o experimental o más tal y como tenemos la narración clásica. Es lo que yo veo como más descompuesto, es lo más minoritario. Te quería preguntar sobre si tú cuando estás construyendo un guión tienes conciencia de la duración de la filmación. O sea, tú ya planteas como una separación entre largometraje y cortometraje a la hora de construir, o es que a veces no llegas al largometraje, como en el caso de la variación Marquet. Son súper mimosos y descansan todo el rato con nosotros. Qué bueno. Contrario a lo que dicen los gatos, son como, abrazadme. No, está pensando en quién habla. Sí. O si es más una cuestión de que ya tienes este planteamiento de que quieres experimentar y como esto no va a llegar a más, lo experimento ya con un metraje determinado. Sí, no, para mí todos son películas, o sea, no me planteo... Lo que más detesto es esa idea de hacer cortos como tarjeta de presentación para llegar a hacer largos un día. Claro. Eso es lo que me parece peor de todo. Y grandes escritores que nunca han hecho novelas, ¿no? Solo han hecho cuentos y son cojonudos, los escritores han hecho poemitas, que están entre los que más me gustan. Entonces, no, me lo planteo como que todos trabajo en constante búsqueda. Es que en realidad mis largos están hechos de pedazos también muchas veces, porque noto que hay como unas ganas de probar cosas que justamente hace que, lo que hablábamos antes, de que mis películas son menos redondas, los pasos dobles es muy evidente, es casi como una recopilación de cuentos, hilvanados de una forma muy tenue y buscando estilos distintos, y yo me lo planteo así, o sea, en realidad en cuanto a búsqueda de cosas siempre es así, es que de hecho yo que sé, es que igual si hiciera, es que el concepto experimental tiene dos formas de ser interpretado, una en relación al que trabaja y otra en relación al que lo ve. En relación al que trabaja yo creo que yo que sé, si yo hiciera una comedia buscando que fuera una comedia de Lubitsch o de Azores, para mí sería experimental porque nunca lo he hecho, me encontraría trabajando una serie de ritmos, de tempos, del tempo del sketch, no he trabajado nunca y para mí sería tan experimental como probar una textura, o sería más experimental que buscar una textura que lo he hecho. En cambio para el espectador sí, ¿no? Experimental es lo que ha visto con menos frecuencia. Claro, es como la minoría. Así, entonces, no sé, entonces yo creo que en cualquiera de los dos sentidos quizás es más experimentar los pasos dobles para mí, que según qué cortos que puedan parecer más minoritarios, pero que en realidad siguen tradiciones de cine minoritario que ya se han visto mucho. Y ahora no, ahora el sistema industrial no permite una financiación y hace que todos tengamos muy poco oficio. El oficio que tenía esta gente no lo podemos tener. Cuando John Ford hace su primera película sonora tiene un bagaje que ninguno de nosotros puede tener en toda su vida. Entonces la única forma de tener un poco de oficio y de artesanía que es imprescindible es haciendo cosas así. Trabajando sin parar, sin parar y sin dinero. Porque ahora mismo no lo hay.